explicación fisiológica de cómo se producen las hormonas tiroideas y les va a quedar de tarea después, y bueno, les voy a explicar un poquito los fármacos, pero después de esto ustedes deben leer el documento que está en el campus, en la semana pues 11 que es en la que estamos, donde el documento dice tiroides y su farmacología, está debajo de lo de antihistamínicos. Ese documento hace parte de esta clase, entonces también lo deben leer, ¿listo? Para que sepan que aunque la clase es cortica, pues es básicamente porque les quiero explicar yo. Normalmente no ha sido una clase, siempre dejo que lo hagan solos, pero en esta ocasión voy a compartirles la información inicial. Entonces vamos a empezar. Espero que esto no me quede, vamos a ver si me funciona como yo espero. Ay, bueno, ya veo que no. Ah, me lo imaginé. Esperen chicos, yo hago una cosa. A ver si eso se puede eliminar. Es que como esta clase yo la había grabado para otros chicos de otro semestre, me quedó la grabación ahí y no me interesa que me quede ya. Más bien después la vuelvo a grabar si hay alguna situación. Estaba aprendiendo a grabar diapositivas, pero tiene un problema y es que no puedo mostrarles lo que estoy diciendo, entonces me pareció muy horrible esa grabación y la borré. Incluso ya se las quité del campus. Pero que ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí. Listo. ¿Están viendo el problema de la presentación? Sí, profe. Vale. Entonces, vamos a hablar un poquito de la farmacología de la glándula tiroides. Acuérdense que estamos en farmacología del sistema endocrino, el cual empezó pues con la parte de corticosteroides. Entonces, chicos, la glándula tiroides es básicamente una glándula endocrina que está ubicada debajo del cuello, específicamente debajo de la laringe, que es esta, ahí encontraríamos la glándula tiroides. Está compuesta por dos lóbulos, el lóbulo izquierdo y el derecho, ¿cierto? Y esos dos lóbulos están unidos entre sí por una estructura central que se llama el istmo. Ustedes, me imagino yo que en semiología aprendieron a palpar la glándula tiroides para detectar si hay crecimientos de ella, que serían pues anormales y podrían ser una señal de que hay problemas de esta glándula. Esta glándula como tal está constituida por folículos, que serían estas estructuras como lobulares que se ven o como circulares que se ven, y dentro de esos folículos pues hay células foliculares, o sea, esto está constituido por un grupito de celulitas que se van a llamar células foliculares, y una vez la unión de ellas, adentro de ellas se forma como una especie de líquido que lo vamos a llamar el coloide, y es allí dentro del coloide donde se sintetizan las hormonas tiroideas. Las hormonas entonces que produce la glándula tiroides se llaman T3, ¿no? T3 y T4. T3 es por eso 3, ¿cierto? Triyodo, tironina, y T4 se llama tiroxina. ¿Listo? Esas serían pues las hormonas tiroideas. La secreción de las glándulas está controlada por el eje hipotálamo-hipófisis, en este caso ya sería no glándula suprarrenal, sino glándula tiroides. Bueno, voy a devolver un momentico para explicarles lo del eje, para que lo tengan claro. Yo paro aquí y me voy para Paint. Voy a tratar de explicarles entonces primero la parte de la regulación de la secreción,
a partir del sistema nervioso central. Muy bien, entonces ustedes saben que tenemos el encéfalo y que aquí en el encéfalo tenemos entonces lo que llamamos el hipotálamo. El hipotálamo estaría ubicado más o menos en este punto. Y del hipotálamo sale una glándula que se llama la hipófisis. Entonces, hipotálamo, hipófisis. Resulta que el hipotálamo produce una secreción hormonal que se llama la TRH. Eso quiere decir hormona liberadora de tirotropina. De modo tal que esa secreción estimula a la hipófisis para que a su vez la hipófisis haga la secreción de su hormona que se llama la TSH, que es hormona estimulante de tiroides. Esta secreción de la hipófisis, entonces, por vía sanguínea, va a llegar entonces a la glándula tiroides. La glándula tiroides pues tiene forma como de mariposa, también podríamos decir, y va a estimular la glándula para que ella secrete entonces las dos hormonas tiroideas que tenemos, que son T3 y T4. Como les dije, la glándula está formada como por folículos, entonces vamos a desglosar aquí un folículo, pues el folículo es básicamente una estructura redondeada, voy a tratar de pintarla. Y esa estructura redondeada pues está constituida por células que se van a llamar células foliculares. Entonces ese es el folículo y pues obviamente esto sería la célula folicular. Y pues la TSH va a estimular a estas células foliculares para que dentro de ellas se sinteticen las dos hormonas que son la T3 y la T4. Entonces vamos a ver este proceso en detalle. Antes de explicarles cómo se sintetizan estas hormonas acá dentro del, este es el coloide. Esta sería la célula folicular y es aquí dentro del coloide donde se sintetizan estas hormonas para que vayan a la sangre. Y estas hormonas, por vía sanguínea, van a alcanzar todas, chicos, todas las células de mi cuerpo, prácticamente todas, contienen receptores para las hormonas tiroideas. Entonces, vamos a decir que las hormonas tiroideas en mi cuerpo son las encargadas de regular el metabolismo basal del organismo. Por ejemplo, a nivel del corazón, que ahí tenemos receptores para las hormonas tiroideas, las hormonas tiroideas llegan a las células del corazón y van a decirle a las células cardíacas que sinteticen receptores adrenérgicos beta 1. Entonces, por el estímulo de las hormonas tiroideas, este corazón va a tener muchos receptores beta 1 y al tener receptores beta 1, ustedes saben que esos receptores por la adrenalina y la noradrenalina, cuando son activados, pues aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción del corazón y por lo tanto se aumenta el gasto cardíaco. Ese es uno de los efectos de las hormonas tiroideas sobre pues, uno de los órganos más importantes. Entonces, chicos, teniendo en cuenta eso que acabo de decir, que las hormonas tiroideas hacen que el corazón tenga más receptores beta 1, si yo tengo hipertiroidismo, ¿qué manifestaciones cardíacas va a tener esta enfermedad? Profe, disminución. ¿Cómo? La disminución. ¿Sí es hipo? Mm, ¿O estoy mal? No,
Yo dije hipertiroidismo, yo dije hipertiroidismo. Hipertensión arterial. ¿Cómo? Hipertensión No te entendí. y taquicardia. Taquicardia, muy bien, sobre todo taquicardia, entonces los pacientes que tienen, también puede haber hipertensión, pero lo que ellos se quejan, los pacientes hipertiroideos, se quejan mucho de que sienten palpitaciones y de que les dan taquicardias, y eso los puede llevar a arritmia, ¿cierto? Entonces esa es una de las razones por las que los pacientes hipertiroideos pues, pueden tener esas manifestaciones. A nivel del sistema nervioso central, las hormonas tiroideas tienen una función vital y es permitir el desarrollo del cerebro. Por lo tanto, ayudan a que las funciones cognitivas y motrices se establezcan adecuadamente, sobre todo las cognitivas, porque si hace desarrollar el cerebro en los niños, pues obviamente va a ser fundamental para que los niños tengan un buen aprendizaje y una buena memoria y unas buenas habilidades cognitivas. Entonces, desarrollo de habilidades cognitivas en los niños. Esto es muy importante, muy importante, la parte del desarrollo del sistema nervioso central, porque cuando los bebés nacen, yo no sé si ustedes sepan, de pronto no, pero les cuento, cada vez que un bebé nace, un recién nacido, se le deben medir los niveles de tiroides, pues de cómo están las hormonas tiroideas en ese bebé, hay que hacer la medición para detectar hipotiroidismo en ese bebé, hipotiroidismo congénito. En caso de que haya hipotiroidismo congénito, es indispensable iniciar el tratamiento farmacológico lo más pronto posible para evitar las alteraciones cognitivas en ese bebé. Porque si las hormonas tiroideas, la función que tienen es la de estimular el desarrollo cognitivo, si el niño no tiene suficientes, no produce suficientes hormonas tiroideas, no se le va a desarrollar ese cerebro de bebé y va a ser un bebé que a medida que va creciendo, pues él crece y su cuerpo crece, pero a nivel cognitivo queda reducida su capacidad y entonces queda con una enfermedad que se llama cretinismo. ¿Han oído hablar de esa enfermedad? Sí, profe. Muy bien, entonces el hipotiroidismo congénito, que es con el que nacen los niños, si no se detecta a tiempo, causa una enfermedad que se llama cretinismo. Así que cuando usted está insultando a una persona y le dice cretino, le está diciendo hipotiroideo de nacimiento. Esto es importante porque, por esa razón, en este momento en Colombia, a todos los recién nacidos se les mide los niveles de tiroides que tienen en su circulación, precisamente para detectar esto a tiempo y poderlos evitar que se vuelvan cretinos. Muy bien, a nivel del metabolismo en general, del metabolismo de las células, las hormonas tiroideas van a hacer que se aumente la absorción de glucosa, hacen también que se aumente la gluconeogénesis. Recuerden que la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de compuestos como proteínas y ácidos grasos. Que se aumente la glicogénesis, es decir, la producción de los almacenamientos de glucosa en el hígado, que se almacene glucógeno en el hígado. Se aumenta la lipólisis y se aumenta la síntesis de proteínas. Esos son los efectos, entonces, a nivel del metabolismo. Y pues a nivel del sistema osteomuscular, pues las hormonas tiroideas permiten el crecimiento, sobre todo en estatura. Entonces el niño cretino, fuera de que queda bruto, queda bajito de estatura si no se le hace el suplemento pues adecuado cuando está recién nacido. Entonces, estos son los efectos de las hormonas tiroideas en nuestro organismo.
y pues obviamente entonces son fundamentales que las produzcamos adecuadamente. Entonces vamos a ver cómo fabricamos estas hormonas en nuestras glándulas tiroides. Y resulta, chicos, vamos a tratar de pintar por aquí un vaso sanguíneo, y así no tengo que usar las diapositivas. Pues obviamente la tiroides recibe irrigación sanguínea, y resulta que en la sangre nosotros tenemos un ion, que es el ion yodo, la I es yodo, que ese yodo ingresa a nuestra circulación a través de la dieta. Específicamente, la sal que consumimos de mesa es una sal que ya viene yodada, es decir, que cada vez que usted le echa sal a un alimento, está consumiendo indirectamente yodo, pero también los productos de mar, la comida de mar, contiene grandes cantidades de yodo, porque pues la sal marina es la que naturalmente trae yodo, el mar tiene yodo de manera natural, cada vez que usted come pescado, que come mariscos, pues está consumiendo yodo. Entonces, ese yodo que está en la sangre va a ser capturado por las células foliculares a través de un mecanismo que le llaman la trampa de yodo. La trampa de yodo no es más que una proteína de membrana que coge al yodo y lo mete... ¡Ay! ¿Por qué me quedó eso? A veces yo no sé por qué este lápiz me pinta mal. Que coge al yodo y lo introduce dentro de la célula folicular y a cambio del yodo, saca sodio. Entonces, a esa proteína que hace ese intercambio, ¿cierto? Es un zinc portador. En la medida que entra yodo, pues extrae sodio, pero pues ese sería entonces la trampa de yodo, lo que llaman el mecanismo trampa de yodo. Ese yodo que ingresó a la célula folicular va a salir de la célula folicular hacia el coloide. Este yodo sale hacia el coloide y allí en el coloide, una enzima que hay dentro del coloide va a convertir ese yodo en yodo organificado o yodo oxidado. Entonces le voy a poner una O para que sepan que ese yodo ya está organificado. Ese proceso de oxidar al yodo, ¿cierto? Lo hace una enzima que se llama la tiroperoxidasa. Entonces, esta enzima es la que se encarga de oxidar ese yodo para que se convierta en yodo organificado, que así también lo llaman, o yodo oxidado. Cualquiera de las dos es lo mismo. Muy bien, entonces ya en la medida que entren yodos, pues esa enzima tiroperoxidasa lo va volviendo yodo organificado. Luego, ese yodo organificado va a ser, por la misma enzima, pegado a una proteína y a la tirosina que hay en esa proteína, y a ese proceso, esto también lo hace la tiroperoxidasa, o sea, la misma enzima que organifica el yodo, se encarga de pegar ese yodo en una proteína, esta es la tiroperoxidasa otra vez, se encarga de pegarlo a una proteína. Entonces, antes de hablar de cómo lo pega, ¿sí? Les tengo que hablar entonces de la proteína que se produce dentro de las células foliculares. Entonces voy a coger aquí una celulita folicular, la voy a pintar más grandecita para explicarles lo de la proteína. Resulta que la célula folicular, pues obviamente tiene un retículo, como todas las células, retículo endoplásmico, aquí estaría el núcleo. Dentro del retículo endoplásmico de esta célula folicular se va a producir una proteína que se llama la tiroglobina.
Esa tiroglobina, pues entonces la voy a sacar como una cosita larga, ¿sí? La voy a sacar así, que es una proteína, entonces tiene una estructura de varios aminoácidos. Esa tiroglobina va a permitir que la tirosina, y se acuerdan que nosotros ya hemos hablado del aminoácido tirosina, cuando hablamos de las noradrenalina, chicos, ¿se acuerdan que la noradrenalina va a existir, o mis neuronas la producen a partir de la tirosina? Y yo no sé si ustedes se acuerdan que la tirosina tiene una estructura de un anillo de benceno con un solo hidroxilo y pues una cola que termina en un grupo amino, ¿cierto? Esta es la tirosina. Entonces, esa tirosina que nos sirve para sintetizar noradrenalina, también es una tirosina que nos va a ayudar a sintetizar hormonas tiroideas. Miren qué tan importante es ese aminoácido en mi cuerpo. Entonces, repito, la tiroglobina, que es esta que les pinté acá, tiroglobina, una vez que es fabricada, ¿cierto? Esa tiroglobina va a pegar en su estructura tirosinas, las voy a pintar así. Y les voy a pintar el hidroxilo acá. ¿Listo? O sea que es esta misma estructura y la colita, pues, que es la parte amino, estaría pegado al aminoácido de la tiroglobina acá, ¿cierto? Aquí estaría el grupo NH2. Listo, entonces esta tiroglobina va a tener pegadas tirosinas en su estructura proteínica. Muy bien. Entonces, aquí obviamente, dentro del coloide, cuando ya está sintetizada esa tiroglobina y tiene pegadas las tirosinas, pues aquí dentro del coloide va a haber esa proteína disponible. Entonces, pintémosla aquí. Ahí estaría la proteína disponible. Y lo que va a hacer la tiroperoxidasa, chicos, es pegarle a estas tirosinas ese yodo organificado. Entonces, vamos a coger el yodo, se los voy a pintar aquí para que sepan porque está muy chiquito. Lo que va a hacer la peroxidasa es coger este yodo organificado y le va a pegar a una tirosina un yodo. Entonces, miren, queda esta tirosina ya con un yodo organificado ahí pegado. Y a otra tirosina le va a pegar dos yodos. Dos yodos. Entonces, a esto, cuando la tiroperoxidasa le pega un solo yodo a la tiroglobina con la tirosina, a esto se le llama monoyodo tirosina, tiene lógica, ¿cierto? Es decir, una tirosina que tiene un solo yodo. Y entonces, ¿quién me dice cómo se llamará esta? Diyodotirosina. Perfecto, diyodo tirosina. Muy bien. Eso es lo que va a hacer la tiroperoxidasa. Ahora, una vez que están estas tirosinas con esos yoditos ahí, yodos pegados, lo que va a suceder a continuación es que se van a pegar, voy a volver a pintar acá, se van a unir una monoyodo con una diyodo, entonces vamos a pegarlas, entonces se le quita el OH, porque este se pierde cuando se unen las tirosinas. Les voy a pintar aquí la otra tirosina. Aquí el OH. Y miren entonces, queda una monoyodo pegada a una diyodotirosina.
En este momento, cuando esto está así, a esto se le llama T3 triyodotironina, o sea que ya está fabricada la T3. Y lo otro que sucede es que a una diyodotirosina, entonces aquí le vamos a poner los dos yodos organificados, se le pega otra diyodotirosina. Vamos aquí el OH y acá le ponemos los dos yodos. Y entonces a esta que tiene 4 yodos organificados se le llama T4. Y esa es la forma como dentro de mi glándula tiroides se sintetizan las hormonas tiroideas. Entonces ya está fabricada T3, ya está fabricada T4 y estas hormonas salen pues del coloide y de la célula folicular, son expulsadas hacia la sangre y pues por vía sanguínea van a ser repartidas a todos los órganos que contienen receptores de hormonas tiroideas y como les dije, pues por ejemplo en el corazón qué hacen, en el cerebro qué hacen y a nivel del metabolismo qué hacen estas hormonas. Chicos, las hormonas tiroideas en sangre viajan unidas a una proteína. La proteína a las cuales viajan las hormonas tiroideas pegada se llama la proteína globulina ligadora de hormonas tiroideas o también la llaman la tiroglobulina. Entonces no me vayan a confundir a la tiroglobina, que es la que permite la síntesis al pegar las tirosinas, con la tiroglobulina, que es la que va en sangre fijando a las hormonas tiroideas, o sea que viajan pegadas a esa proteína plasmática y esa proteína plasmática las desliga cuando llegan a los tejidos. Por cierto, otra cosa importante es que la hormona que es activa, o sea, la hormona que va a hacer los efectos sobre el organismo es la T3, pero la T4 actúa como reservorio de T3, es decir, si los niveles de T3 bajaran en mi organismo porque de pronto mi tiroides no alcanza a sintetizar suficiente, la T4 que haya circulante en los tejidos, como el corazón o el cerebro, puede ser convertida a T3 para que haya suficiente T3 todavía haciendo efecto. O sea que la T4 actúa como un reservorio de T3 y en los tejidos es convertida la T4 a T3, que es la hormona activa. Y es la que va a producir finalmente los efectos sobre las células con respecto al metabolismo. ¿Les queda claro cómo se sintetizan entonces las hormonas tiroideas? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. No es tan complejo el cuento. Bueno, entonces, esperen que les voy a volver a presentar lo que teníamos ahora. Entonces, ya que les expliqué así con dibujito, pues yo creo que les va a quedar ya más fácil entender cómo son los pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas. Y entonces tenemos que inicialmente debe transportarse el yodo hacia la célula folicular y de allí ser traspasada al coloide. Recuerden que esto lo hace el mecanismo que llamamos trampa de yodo. Luego vendría la oxidación del yodo, o también lo llaman la organificación del yodo, que lo hace la enzima tiroperoxidasa que está en el coloide. Luego, esa misma tiroperoxidasa se va a encargar de pegarle yodos a la tirosina. Y a ese proceso de unirle yodo se le llama yodinación de la tirosina. Y de esa manera, cuando a una tirosina le pega un yodo, queda formada la monoyodotirosina. Y si son dos yodos, lo que se fabricó fue la diyodotirosina. Luego vendría entonces el proceso de unión de una monoyodo a una diyodo para que se fabrique entonces finalmente la T3, o la unión de dos diyodos para que se fabrique la T4.
La T4 como tal ya se llamaría tiroxina con X, porque si es con S, recuerden que es el aminoácido, entonces aquí es la hormona ya sintetizada. Luego vendría el proceso de liberación de las hormonas a la sangre y finalmente es la T3, que es la hormona activa, la que llega a los tejidos blanco o los tejidos diana, donde va a ser el efecto, para producir el aumento del metabolismo basal gracias a la activación de la transcripción génica. Y pues acá está el dibujito de más o menos lo que les expliqué pues en la pizarrita. Miren acá entonces las folículos, como el folículo está constituido por un conjunto de más o menos 40 células foliculares que en su interior pues contienen lo que es el coloide, que el yodo ingresa a la célula a través del mecanismo trampa de yodo. Ese yodo por la tiroperoxidasa es convertido en yodo organificado y esa misma tiroperoxidasa es la que se va a encargar de unir un yodo a esta tirosina o dos yodos a esta otra tirosina, de modo tal que ya quedaría monoyodotirosina o diyodotirosina listas. Y una vez estas dos precursores están listos, pues es sino que se una entre sí para formar ya sea T3 o T4, que ya una vez formadas son liberadas, pues pasan a la célula folicular y de la célula folicular salen a la sangre, T3 y T4, para ir a los órganos que tienen receptores para hormonas tiroideas. Estos receptores son receptores intracelulares, por lo tanto, estos receptores cuando ya fijan a la hormona tiroidea, la T3, se van a ir hacia el núcleo de la célula y van a activar la transcripción génica para que se sinteticen nuevas proteínas y esa es la razón de los efectos metabólicos que tienen las hormonas sobre los diferentes tejidos. Aquí está entonces que en el corazón, debido al mayor número de receptores beta 1, se aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno en el corazón. A nivel del metabolismo se aumenta la absorción de glucosa, se aumenta la glicogénesis, se aumenta la lipólisis, la síntesis de proteínas, estimula el crecimiento de los huesos y estimula el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, chicos, cuando yo tengo un paciente con alteraciones de las hormonas tiroideas, pues podemos tener dos espectros de esas alteraciones. Podemos tener pacientes con hipotiroidismo, que es decir, la glándula tiroides no es capaz de producir suficiente hormona, y podemos tener pacientes con hipertiroidismo, es decir, tienen exceso de producción de hormonas tiroideas. En ambos casos va a haber alteraciones metabólicas en el paciente que se manifiestan clínicamente, pues con síntomas que pueden ser molestos. El hipotiroidismo es muy común en mujeres después de los 40 años. No se sabe bien la razón de por qué ellas pueden hacer hipotiroidismo, pero entonces para que sepan que esta enfermedad relativamente es frecuente y sobre todo en mujeres pues que ya son mayores, digamos, ¿cierto? Ya son adultas, completamente adultas, es infrecuente en jóvenes. Y el hipertiroidismo sí puede aparecer en cualquier momento, pues, de vida, y pues ahí sí tiene que ver como con un problema muchas veces del sistema inmune que aparece ese hipertiroidismo. Cuando el paciente tiene hipotiroidismo, chicos, los niveles de TSH, que recuerden que es la hormona que produce la hipófisis para estimular a la glándula, generalmente están elevados, mientras que los niveles de las hormonas T3 y T4 estarían reducidos. ¿Quién me sabría explicar por qué razón cuando la glándula no produce suficiente hormona, en la hipófisis produce más TSH? ¿Se les ocurre o no? Profe, ¿por qué? Qué pena, ¿puede repetir la pregunta? ¿Por qué razón los pacientes que no producen, su glándula tiroides no producen T3 y T4, por lo tanto están bajitos esos niveles en sangre? ¿Por qué razón eso hace que la hipófisis secrete mucha TSH? Profe, pues yo más o menos me acuerdo que el profesor dijo, espere, que al no producir la T3 y la T4, como que no se producía como el resto de metabolismo
y en la hipófisis, pues él no lo explicó así, como que pensaban que era que estaba produciendo muy poca TSH, entonces lo que hacía era producir más y más, y toda se quedaba como estancada. O sea, no hacía, pues no pasaba de ahí, por decirlo así, o sea, no producía, o sea, que aumentar. Pero es que pues no me acuerdo exactamente bien, pero era Profe, muy ¿o será porque Dime. como no está, pues o como están disminuidos los niveles de T3 y T4, entonces se aumenta, como la TSH es la que estimula que se produzca pues las T3 y la T4, se ¿Más bien? aumenta por eso. Muy bien. Entonces, recuerden que el eje hipotálamo hipófisis, ¿cierto? Está aquí. Es a través de la TSH, que es producida por la hipófisis. Esa es la que va a estimular la tiroides para que produzca sus hormonas. Si el hipófisis, la hipófisis obviamente se da cuenta que sí se están secretando las hormonas, porque las hormonas tiroideas entonces estarían suficientes en sangre. Pero si están bajitas, entonces la hipófisis siempre va a decir, ay, pero es que nada, que se aumentan estas hormonas, no se aumentan, ¿qué pasa? ¿Será que estoy produciendo muy poquita TSH? Y por esa razón se aumentan notoriamente los niveles de TSH tratando de estimular esa glándula para que produzca las hormonas, pero como la glándula ya ha tenido un deterioro, pues aunque la estimulen mucho, no va a ser capaz de producir más de lo que ya está produciendo. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Eso es importante porque en los diagnósticos ustedes tienen que saber leer estos resultados, por eso les estoy explicando eso. Entonces, en el hipertiroidismo, ¿ustedes qué creen que pase con la TSH? Profe, disminuida y la T3 y T4 aumentada. Es correcto, muy bien. Miren pues, cómo el examen de laboratorio debe ser interpretado. Muy bien. Entonces hablemos de los tratamientos para los pacientes que tienen hipotiroidismo, es decir, no producen suficientes hormonas. Ahí tenemos dos opciones farmacológicas. La primera es la levotiroxina y la otra es la tironina. La levotiroxina, chicos, es la misma T4, ¿sí? Es el medicamento, pero es la misma T4. Esa viene en tabletas de 25, de 50, 75, de 100, de 150 microgramos. Mire que la cantidad que hay que dar es pequeña, ¿sí? Esa es la hormona más frecuente que se da en el paciente con hipotiroidismo. Recuerden que se da T4 porque la T4 tiene la capacidad de convertirse en T3 en los tejidos. Entonces, de esa manera, con dar levotiroxina, indirectamente también estoy dando T3, o sea que no hay problema, con esa es como lo usual. En cambio, la liotironina es específicamente T3, o sea que es la hormona activa. Aquí la hormona no es activa, tiene que convertirse para volverse activa. Acá ya está completamente activa. Esa viene en tabletas de 20 microgramos, pero esta se deja reservada para pacientes con lo que se llama coma mixedematoso. Es decir, pacientes hipotiroideos que están muy descompensados y ya están en mixedema. Entonces hay que hacer que rápidamente recuperen los niveles de hormonas tiroideas lo más pronto posible y pues como esta es la hormona activa, pues esa es la que se les va a dar mientras se recuperan. Pero una vez que el paciente se le ha logrado estabilizar su estado clínico, entonces se cambia la T3 por T4. Listo, o sea que esta no es usual que se dé, se deja para casos, digamos, graves, y una vez estabilizado el paciente se debe continuar con levotiroxina. Entonces les voy a hablar. La levotiroxina, como medicamento, se absorbe muy bien por vía oral, siempre y cuando el estómago esté vacío. Es decir, que la levotiroxina necesita la acidez del pH gástrico para absorberse adecuadamente. Eso implica que tenemos que garantizar que el estómago esté lo más ácido posible en el momento en que se dé la levotiroxina y eso implica que se debe administrar en ayunas. ¿Qué horario generalmente se escoge para cuadrar el Cardex? Entonces, un paciente con levotiroxina, pues se puede escoger más o menos las 6 de la mañana o dependiendo pues a la hora que llegue el desayuno en el hospital, pero la idea es administrar el medicamento una hora antes del desayuno, ¿sí? Ese sería pues como el horario a escoger, para que lo tengan en cuenta. La vida media
de la levotiroxina es de 6 a 7 días. Miren pues que es un medicamento que su vida, o sea, que una vez administrado, a la semana es que están cayendo las concentraciones plasmáticas a la mitad. Entonces les voy a hacer una pregunta. Si usted tiene un paciente hipotiroideo que acaba de empezar tratamiento con levotiroxina, ¿al cuánto tiempo de estar tomando el medicamento se le debe decir que se tome un examen de hormonas tiroideas en sangre para ver si el medicamento ya está haciendo el efecto adecuado? ¿Al mes? Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué al mes? A ver, pues eso tiene que ver con la vida media. Profe, porque después de 5 vidas medias no es que ya el medicamento empieza a, pues, a hacer su proceso de... Muy bien, 6 por 5, 30. muy 30 bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿al cuánto tiempo se alcanzan las concentraciones en estado de equilibrio para que el paciente ya vea que la hormona que se le está administrando sí le está haciendo efecto? Pues al pasar de 4 a 5 vidas medias, ¿cierto? Y pues por lo tanto, teniendo en cuenta que son 7 días, pues tendríamos que multiplicar eso por 4, 7 por 4 o 7 por 5, y de esa manera a ese tiempo, por eso es más o menos al mes, que se le dice al paciente que se tome el examen a ver si ya está bien. Si vemos que el examen al mes todavía siguen bajitos los niveles de hormonas, pues entonces se le sube la dosis de hormona tiroidea, de levotiroxina. Si venía tomando 25, entonces le pueden subir la dosis a 50, y nuevamente al mes vuelven y le hacen un chequeo para ver si con esa dosis modificada ya se obtuvo el efecto esperado. Muy bien, recuerden que la T4 se convierte en T3 en los tejidos. Eso hace que la hormona sea muy estable y que por su larga vida media, con una vez al día que se administra el medicamento, es suficiente, o sea, no hay que tomarlo con más frecuencia, entonces se vuelve muy cómodo para el paciente la administración de este medicamento al ser tomado solo una vez al día. Chicos, como necesita de la acidez del estómago, hay que advertirle al paciente que si toma omeprazol, si toma ranitidina, si toma famotidina o sulfato de magnesio, sulfato hidróxido de aluminio, que son medicamentos que reducen la acidez del estómago, debe tomarse la medicación 1 hora antes del otro medicamento. Por ejemplo, y esto es muy frecuente en la práctica clínica, usted puede tener un paciente que está con omeprazol, que reduce la acidez, disminuye la producción de ácido clorhídrico en el estómago, porque tiene gastritis y está hospitalizado y hay que proteger la mucosa gástrica, y también tiene levotiroxina porque es hipotiroideo. Entonces, usted como enfermero, ¿cómo va a cuadrar estos dos medicamentos si el omeprazol hay que darlo en ayunas para que haga su efecto farmacológico y la levotiroxina también hay que darla en ayunas? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para que ambos medicamentos hagan efecto? Primero la levotiroxina y luego el omeprazol. Sí, Muy bien. antes de la próxima primera dosis del omeprazol, que es cuando ya los niveles de omeprazol se están como disminuyendo. Muy bien. Entonces, van a administrar primero la levotiroxina. Eso quiere decir que si el paciente la estaba tomando a las 7 de la mañana, por ejemplo, porque el desayuno es a las 8, entonces le debemos pasar la levotiroxina a las 6 de la mañana y a la hora darle el omeprazol. Se le daría a las 7. De modo tal que la levotiroxina se haya absorbido en el momento en que demos el omeprazol. A las 7 de la mañana el omeprazol se alcanza a absorber hasta las 8, ¿cierto? Que ya el paciente va a desayunar y de esa manera no se afecta ninguno de los dos medicamentos. Por eso es que usted como enfermero debe reconocer las interacciones farmacológicas para que eso le ayude también a tomar decisiones a la hora de establecer el plan terapéutico de su paciente. Ok, eso como con respecto a la levotiroxina. Ahora, la liotironina, que es la hormona activa, se reserva para los pacientes que están descompensados con mixedema y se deja solamente mientras se compensa al paciente. Una vez que se ha compensado, es obligatorio pasarlo a T4.
La vida media de la liotironina es de apenas un día. Eso hace que el medicamento generalmente se administre cada 12 horas para que finalmente el efecto farmacológico se dé suficientemente bien. Como es la hormona activa, pues obviamente va a ser efecto farmacológico mucho más rápido y en mayor intensidad que la T4, y eso lleva a que haya riesgo de toxicidad por el tratamiento con liotironina. Y por esa razón es que el paciente, tan pronto se decompense, hay que cambiarlo a la otra hormona. ¿Cuáles serían entonces las reacciones adversas de ambos medicamentos? Pues por los efectos cardíacos que se van a producir, que si hay más hormona, pues habrá más receptores beta-1, pueden aparecer palpitaciones, taquicardia e incluso arritmias cardíacas, que pueden ser graves. Cuando el paciente, por exceso de medicamento, tiene estas manifestaciones, pues obviamente yo le puedo dar un medicamento que le bloquee los receptores beta-1 del corazón para reducir los efectos de la hormona tiroidea sobre este órgano. ¿Cuál sería el medicamento que hace ese efecto, chicos? ¿Qué grupo farmacológico bloquea los receptores beta-1 del corazón? Les doy una pista, es un antagonista y lo vimos cuando vimos sistema nervioso simpático. Les doy otra pista, terminan en olol. Propanolol, profe. Propanolol, ¿y cuál es el otro? Metoprolol, muy bien. Si el paciente, muy bien. Entonces, en el caso de un paciente con arritmias por exceso de hormonas tiroideas, ya sea porque tiene hipertiroidismo o porque el tratamiento con levotiroxina está siendo excesivo, pues podría reducir esa sintomatología con esos medicamentos tipo beta bloqueadores. Otra de las reacciones adversas es que aparece temblor, al paciente le tiemblan las manos, un temblor en reposo muy incómodo, nerviosismo, insomnio, puede haber diarrea. Todas esas son manifestaciones clínicas de exceso de hormonas tiroideas. Bueno, y pues tengan en cuenta que la levotiroxina tiene varias interacciones farmacológicas como con los anticoagulantes orales, aumenta el efecto anticoagulante. La colestiramina impide la absorción de la hormona tiroidea, lo mismo que el colestipol. Los antiácidos reducen la absorción de la hormona tiroidea, entonces no haría efecto, lo mismo que el hierro y el calcio. Y por esa razón, si el paciente ha de tomar esa medicación y también tiene levotiroxina, debemos separar la toma de estos medicamentos con respecto a la de la levotiroxina, ojalá con una diferencia de 4 horas. Pues con el antiácido, con 1 hora basta, pero con los otros, ojalá 4 horas de diferencia. Bueno, y el espectro contrario es el paciente hipertiroideo que tiene exceso de hormonas, o sea que lo que tenemos que lograr es que esa glándula deje de producir hormonas, y para eso tenemos varias opciones farmacológicas. Una que es fármacos y otra que, bueno, es una terapia un poco más agresiva. Vamos a hablar primero de los fármacos. Los dos fármacos son propiltiuracilo, que el nombre cortico es PTU, y también tenemos al metimazol. Ojo, me confunden metimazol con metamisol. Meta con ta, recuerden que es la dipirona. Es el otro nombre que recibe la dipirona. En cambio, con ti, de tiroides, es el medicamento antitiroideo. Entonces, metimazol. Por eso es que yo prefiero llamarla dipirona como dipirona y no como metamisol, porque pues es que realmente son nombres muy parecidos, si ustedes se dan cuenta. Entonces es mejor llamar a la dipirona por dipirona y al metimazol por metimazol, que es el de tiroides. La tabletas de esto viene de 5 miligramos, mientras que el propiltiuracilo viene en tabletas de 50 miligramos. Ambos medicamentos, tanto el propiltiuracilo como el metimazol, inhiben la enzima tiroperoxidasa. Entonces, ¿qué consecuencia tiene inhibir esta enzima? Si se acuerdan de la explicación ahora, voy a ponerles aquí la enzima. Miren, lo que es el medicamento es amarrarle la manito a esta enzima. ¿Qué consecuencia tiene que esta enzima no trabaje? Profe, que no le pega ya. Creo que no la Haría ayudo. el yodo. Que no organifica el yodo, primero, Ajá. ¿cierto? Acuérdense que ella se encarga de poner el yodo orgánico, y segundo, se Pegaría la- encarga de pegarlo aquí. Entonces, si no lo pega, ¿se pueden fabricar estas? No, profe. No. No se No. fabrica Y de esa teoxideo. manera,
ya no se producirían las hormonas, ¿cierto? Ese es el mecanismo de acción de estos ambos dos medicamentos. Ambos se absorben bien, se concentran en la glándula tiroides e impide que ésta produzca las hormonas al no haber yodo oxidado. Ambos fármacos cruzan la placenta y por lo tanto pueden llegar al feto y bloquearle la tiroperoxidasa al feto. Entonces, ¿cuál es el riesgo de darle estos medicamentos a una gestante? Pues que el bebé nazca con hipotiroidismo. En caso de una mujer gestante que sea necesario administrar estos medicamentos porque está hipertiroidea y eso le puede causar muchos daños a ella, pues dentro de los dos fármacos se prefiere administrarles propiltiuracilo porque este es el que más se pega a las proteínas plasmáticas y por lo tanto es el que menor paso podría tener, perdón, es el que menos se une a las proteínas, aquí me equivoqué, es el que menos se une a las proteínas plasmáticas, no, el que más se une, por eso la fracción, yo creo que es tan elevada. La fracción libre de este fármaco es menor. Si hay menos fracción libre, hay menos cantidad de fármaco que llega al feto. No obstante, el que llegue, llega al feto y le puede producir el efecto farmacológico, pero la ventaja del propiltiuracilo es ese, que se une más a las proteínas plasmáticas. Entonces sería como la opción terapéutica viable. Ambas se metabolizan en el hígado como hormonas y el tratamiento de los pacientes con hipertiroidismo con estos medicamentos generalmente es un tratamiento de 12 a 18 meses continuos para verificar pues, que finalmente se haya logrado controlar la hiperproducción de hormonas. De todas maneras, a los 18 meses pues se hace una evaluación si el paciente todavía necesita el medicamento o si definitivamente hay que hacer otro tratamiento farmacológico que ya no sea con esta medicación. Las reacciones adversas de estos medicamentos son alteraciones cutáneas tipo rash, puede aparecer agranulocitosis. ¿Qué entienden ustedes por este término? Si ya hablamos de los granulocitos, ya me tienen que entender este término. Profen, que no contienen histamina. Histamina. Pues, gránulos. Pero ¿cuáles son las células que contienen gránulos del sistema inmune? Las vimos ahora. Los monocitos. Los mastocitos. Los mastocitos y ¿cuál otra? No solo los mastocitos. Eosinófilos. Eosinófilos, basófilos. Basófilos. Ah, por cierto, los neutrófilos también son granulocitos. Aunque son fagocitos, también tienen la capacidad de liberar gránulos. Entonces, chicos, Los agranulocitos son los linfocitos. Y los agranulocitos son los macrófagos. Y todos los demás, los macrófagos son los únicos que no tienen gránulos. Todas las demás células sanguíneas del sistema inmune innato, es decir, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, todos esos y los mastocitos van a tener gránulos. Entonces esas son las células granulares. Y las otras, el macrófago es el agranular. Entonces un paciente con agranulocitosis quiere decir que su médula ósea no sintetiza ni eosinófilos, ni basófilos, ni neutrófilos, y por lo tanto tiene riesgo de infecciones, ¿cierto? Porque esas son las células que primero nos defienden de cualquier patógeno. Entonces, eso es lo que quiere decir agranulocitosis, que el paciente no es capaz de producir las células que contienen gránulos. Defensa, ¿cierto? De defensa. También puede haber hepatitis, vértigo, alopecia, ganancia de peso con estos medicamentos. Hola. Hola. El hipertiroidismo no es que la persona se vuelve flaca. No. En el hipertiroidismo es que se vuelve flaca, en el hipotiroidismo aumenta de peso. Sino que como dice ganancia de peso. Pero niños, la ganancia de peso es por el medicamento. Por el medicamento. Si él está con la enfermedad, baja de peso. Pero ya con el medicamento, pues gana peso. Profe, porque ya el metabolismo se le reduce. Hola. Uno podría tener, por ejemplo, hipotiroidismo y se le cambia a hipertiroidismo. Tener hipertiroidismo y cambiar a hipotiroidismo. ¿Eso me lo comentaste? Sí, pero no porque la enfermedad cambie, sino porque el tratamiento farmacológico del hipertiroidismo te llevó a ser hipotiroideo. Ya te voy a explicar cómo generalmente sucede eso. Entonces, chicos, esas serían las reacciones adversas de propiltiuracilo y metimazol, que son
entonces medicamentos que van a impedir que la glándula produzca hormona tiroidea. Ahora, si ese tratamiento no funciona para que la glándula se normalice, podría pasarse a lo que llamamos administración de yodo radioactivo. Y si yo digo radioactividad, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué entienden por ese término? Nada. La palabra radioactividad no les quiere decir nada a ustedes, chicos. Inestabilidad, no. No, bueno, sí, obviamente una molécula que es radioactiva es inestable y precisamente por eso es radioactiva, pero ¿qué más? Ni idea. Ay, Está muchos. expuesta, ¿Cómo dices? está expuesta a, pues en altas concentraciones al yodo, ¿no? ¿Cuál es el peligro de una bomba atómica, chicos? Mutaciones. ¿Qué explota? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una explosión por gas, porque se estalló una pipeta de gas a una bomba radioactiva? No, profe, pues yo no sé, yo pienso que el radioactivo es que penetra todo el cuerpo, ay, yo no sé. Bueno, por lo menos Eso vas que como genere bien. cambio, no. Ok, chicos, ya veo que de química poquito. No, pero eso es importante que lo conozcan. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Marie Curie. Aquí les voy a meter una parte de cultura Sí, general. claro. Listo. ¿Por qué es conocida Marie Curie? ¿Qué descubrió ella? Y que es la única mujer que ha recibido premio de química y premio de física, premio Nobel de esas dos cosas. Mujer. Vea pues que les estoy diciendo algo que ustedes como mujeres deberían saber, por orgullo y por tratar de imitar a esta mujer, por lo menos en su trabajo. Ella descubrió una sustancia que se llama el radio y también descubrió el polonio. El polonio. Ella le puso al polonio polonio porque ella era de Polonia, ella era polaca. Entonces, en honor pues, a su país, que por cierto ha sido uno de los países que más ha sufrido siempre con las guerras, tanto con la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, entonces como por eso ella le puso polonio a la sustancia. Estos dos productos son productos que vamos a llamar, pues a partir de que el primero fue radioactivos. Y tienen la capacidad de ser sustancias que producen energía, o sea, liberan grandes cantidades de energía. Y la energía que liberan, la liberan en forma de rayos gamma y de rayos beta, que son invisibles a los ojos. Y tanto es la energía que liberan estas sustancias, que esas sustancias brillan en la oscuridad por esa energía. Ahora, resulta que pues cuando ella los descubrió, esas dos sustancias, pues ella no sabía que liberaba esto, ella solo veía eso como un nuevo elemento que ella descubrió y por eso ella entró en la fama, porque pues es un nuevo elemento de la tabla periódica, los dos, tanto el radio como el polonio, pero no se sabía todavía para qué servían y esas sustancias radioactivas, radio y polonio, se empezaron a utilizar, por ejemplo, para los relojes, para que los relojes tuvieran marcaditos los números y que en la noche usted pudiera ver entonces las manecillas donde estaba indicando qué hora era, porque no sabían pues el daño que podía producir estos productos. Después se dieron cuenta que el radio y el polonio realmente producían como una energía que lograba penetrar los tejidos, el cuerpo, las células, específicamente las células, y descompone el ADN de las células, rompe la estructura del ADN y por lo tanto esa célula puede sufrir alteraciones graves, pues si no se muere, puede volverse una célula mutante que finalmente puede producir cáncer. Entonces, la Marie Curie murió joven relativamente todavía,
debido a la alta exposición que ella tuvo durante mucho tiempo de su vida a estos rayos gamma y estos rayos beta, debido al producto que ella descubrió, que no se sabía todavía eso. Entonces ella murió de una leucemia, para que sepan. Pero antes de morirse, unos añitos antes de morirse, ella se dio cuenta de que estos rayos gamma y rayos beta servían también para hacer radiografías, y gracias a Marie Curie, chicos, es que tenemos rayos X. Entonces, miren toda la importancia de ella y entender lo de radioactivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como estas son sustancias que liberan mucha energía, pueden ser también sustancias que pueden explotar con facilidad, y después de que explotan, pues siguen liberando esta energía que penetra tejidos y que descompone el ADN y que mata a la gente. Entonces, a eso se le llama la enfermedad por radioactividad, y por ejemplo ahora las plantas nucleares que producen energía disque limpia, que funcionan con radio, o con polonio o con otras sustancias de este tipo, pues en caso tal de que haya una falla de esa planta, sale toda esa radioactividad al medio afectando a la gente, pudiendo ser muy grave, que por ejemplo fue lo que pasó con, se me olvidó, en Rusia, Chernobyl. Eso fue como en 1980 y pico. Les recomiendo la serie Chernobyl de HBO, si la pueden ver, chicos, porque pues les cuenta un poquito qué consecuencias tiene la radioactividad en un ser humano cuando es a altas dosis. Muy bien, entonces ya les conté. Lo de Hiroshima sí ya fue una cosa bestial que hizo Estados Unidos. Es el único país del mundo que ha lanzado una bomba atómica supuestamente previniendo un ataque que se lo lanzó a una población completamente inocente. La población de Hiroshima y Nagasaki no estaban involucrados en la guerra, y fue una cosa bestial porque Estados Unidos decidió atacar a esas dos poblaciones, y entonces para que la gente no se asustara de los aviones que iban a lanzar la bomba, durante, por decir algo, como 2 semanas, le pusieron a circular aviones diariamente por la población, por encima. O sea que usted, por ejemplo, si usted aquí en Medellín siente que diariamente le pasa un avión de guerra por encima, pero no le hace nada, usted al principio se asusta y se esconde, ¿cierto? De pronto se va de la ciudad, pero si usted ve que eso ya lleva ahí 15 días dando y que no le has hecho nada a usted ya deja de esconderse. Eso hizo Estados Unidos antes. Y cuando la población ya estaba acostumbrada a escuchar esos aviones pasar y que ya no se inmutaban por eso, en uno de esos aviones le lanzó la bomba atómica, y pues la gran cantidad de personas que murieron fueron terribles. Entonces, esas son historias muy horribles de la humanidad, realmente. Bueno, entonces paremos eso, que es pura historia y cultura general. Ahora, el yodo 131 es un yodo radioactivo, y nosotros podemos dar este medicamento en los pacientes que tienen hipertiroidismo con el objetivo, pues en dosis muy chiquiticas, obviamente, miren, dosis de 4 a 15 microcuries, ya saben por qué se llaman microcuries, ¿cierto? Por Marie Curie. Esta dosis es muy pequeñita, de modo tal que la radiación que emita este yodo en el cuerpo de la persona no alcance sino a dañar la glándula tiroides. Ese es el objetivo de este yodo 131. Como es yodo, igual es yodo, la glándula tiroides capta este yodo a través de la trampa de yodo, lo capta, y este yodo penetra entonces al coloide. Pero este yodo no sirve para sintetizar hormonas tiroideas, porque no es el mismo yodo pues, que usa la tiroperoxidasa para organificar, es un yodo distinto, pero bien, como queda dentro del coloide, lanza estos rayos gamma y estos rayos beta alrededor del coloide. Imagínense pues aquí el yodo radioactivo, ¿cierto? Que es el yodo 131, y este yodo, pues esos rayos que son invisibles empiezan a irradiar todas estas celulitas, y entonces estas celulitas se dañan sin dañar otros órganos. Ese es el objetivo, ¿cierto? Se dañan, algunas quedarán buenas, pero la gran mayoría se dañan, y de esa manera se pierde la funcionalidad del folículo. Y si el folículo ya no funciona, pues deja de producir exceso de hormona tiroidea, que es lo que le pasa al paciente con hipertiroidismo. Entonces, ese es el objetivo del tratamiento con yodo radioactivo, es captar ese yodo, que la glándula capte ese yodo, se emita la radiación beta, que es la que más va a destruir los tejidos, y pues en este caso las células foliculares, para que ya dejen de producir
esas hormonas. ¿Cuál es el problema de ese tratamiento? Que calcular la dosis precisa para que se maten algunas células, pero no todas, es muy difícil. Entonces, generalmente, después del tratamiento con yodo radioactivo, el paciente queda hipotiroideo, porque ya su glándula deja de producir las hormonas. Y entonces, pues es muy fácil, se le empieza a dar levotiroxina al resto de que le quede de vida, pero ya por lo menos no va a ser hipertiroideo. Profe, Hola. entonces es más grave el hipertiroidismo, ¿cierto? Porque un día una amiga de nosotros fue a un seguro, a comprar un seguro de vida y le preguntaron que si ella sufría pues de enfermedades como el hipertiroidismo, pues ella le dijo de enfermedades crónicas, entonces ella le dijo que ella sufría de hipotiroidismo. Yo le dije, ah, sí, porque si sufre hipertiroidismo no la aceptamos. Sí, lo que pasa es que el hipertiroidismo, digamos que descompensa más fácil a un paciente, sobre todo a nivel cardiovascular, que el hipotiroidismo. Y lo hace de manera más agresiva que el hipotiroidismo. Entonces, y el tratamiento del hipotiroidismo es muy fácil. Es solamente darle levotiroxina, es un medicamento muy fácil de conseguir, no es relativamente costoso, pues es muy sencillo. En cambio, el tratamiento de estos pacientes sí es más complejo y necesita tratamiento por especialista, por endocrinólogo, a ver si al fin logran, pero muchos de esos pacientes terminan o con resección de la glándula o con tratamiento con yodo radioactivo para que finalmente se les quite el hipertiroidismo. Bueno, chicos, cuando ustedes tengan un paciente que le tengan que poner yodo radioactivo, pues eso es una tableta que se le da al paciente, realmente el medicamento es fácil de administrar con un vaso de agua, pero el problema es que como el paciente va a estar radioactivo por un tiempo, debe estar en una habitación completamente solo. Esa habitación ojalá esté protegida con plomo para que los rayos que él está, mientras tanto, irradiando, pues no le pasen a otras personas. No puede ser visitado por nadie porque como está radioactivo, para que no le haga daño a otras personas. Y naturalmente prohibido completamente que el paciente esté en gestación o que cualquier persona gestando se acerque a él. Estas serían como las precauciones que ustedes deben tener cuando tengan un paciente que tenga esa medicación. Muy bien, chicos, con eso he terminado entonces el tema de la farmacología de la glándula tiroides. Pues espero que lo hayan entendido el tema y pues que les haya gustado de todas maneras. A mí la farmacología me encanta, yo no sé, me parece que desde que usted entienda la fisiología y muchos conceptos no es tan difícil de aprender. No sé, ¿ustedes qué opinan? Si están de acuerdo conmigo o no. Bueno, chicos, los dejo descansar. Los dejo descansar. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver farmacología del sistema endocrino y vamos a ver el seminario 2. El seminario 2 es una guía de reacciones adversas a la medicación donde vamos a ver lo que son las toxicodermias, la nefrotoxicidad, la hepatotoxicidad y la ototoxicidad. Esas son las 4 reacciones adversas graves por medicamentos, ¿sí? Serían esas. Toxicodermias, nefro, hepato y ototoxicidad. Yo les voy a mandar la guía al campus. Esa guía la deben hacer este fin de semana porque para el jueves ustedes tienen que dar cuenta del seminario, es decir, responderme la guía. O sea, ustedes son los que me cuentan a mí qué encontraron y a qué se refiere una toxicidad inducida por medicamentos, qué pasa cuando es para eso X o Y órgano, qué sintomatología tiene el paciente, etcétera, etcétera. Entonces yo se las voy a mirar ahorita pues dónde están, yo se las monto, como el campus lo he ido modificando durante todo este semestre. Y el miércoles vemos farmacología de la diabetes, listo. Y con diabetes terminamos endocrino. Gracias. Bueno, chicos, chao. Bueno, profe. Que descansen. Bye.